Mi ex me traicionó con su jefa y la venganza que preparé dejó a todos en shock. Cuando todo se derrumbó, no sabía qué hacer. Estaba allí con los ojos fijos en la pantalla de mi celular. Y el mundo parecía girar a mi alrededor. Los mensajes no mentían. Las fotos no mentían. Él, mi ex marido, estaba con ella, la mujer de la que siempre decía que respetaba más que a mí. La mujer con la que compartía secretos que nunca tuvo el valor de contarme. Su jefa, que parecía tan profesional. Pero en realidad era cómplice de la peor traición de mi vida, recuerdo perfectamente el momento en que vi el último mensaje de él. Ya no había vuelta atrás. El dolor era intenso, pero la rabia fue lo que me hizo tomar la decisión que cambiaría todo. No sabía lo que vendría después, pero había algo claro. Mi venganza sería la respuesta a todo lo que él hizo. Y ni él ni ella imaginaban lo que estaba a punto de hacer. Ahora dime, ¿de qué ciudad me estás escuchando? ¿De dónde eres? Quiero saber si alguna vez has pasado por algo así, si también has tenido que lidiar con una traición tan devastadora. Yo, como muchas mujeres, traté de cerrar los ojos a las señales. Pero en el fondo lo sabía, siempre lo supe, solo que el amor y la confianza nos impiden ver lo que está frente a nuestros ojos. Yo soy Catalina. Y lo que vas a escuchar ahora no es una historia cualquiera. Yo no soy la víctima aquí, al contrario, fui yo quien tomó las riendas de la situación. La traición no fue el fin, fue solo el comienzo. Cuando vi lo que estaba pasando, no entré en pánico, no derramé una lágrima, no grité. Yo, de alguna forma, me preparé. Preparé mi mente, mi alma y mi venganza. Él pensaba que estaba a salvo, ella también, pero yo tenía un as bajo la mengue, algo que ellos nunca esperaban, algo que cambiaría el juego y voltearía las cosas de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. Pero antes de contarte lo que sucedió después de este descubrimiento, necesito que me digas, ¿de dónde me estás escuchando? ¿De qué ciudad estás siguiendo esta historia? Quiero saber cómo te sientes con todo esto, porque la historia que voy a contar puede sorprenderte. Y si has pasado por algo similar, quiero que comentes aquí abajo, comparte tu opinión. Al final, historias como esta nos conectan, nos muestran cuán fuertes somos. Pero también cuánto el dolor puede transformarnos. Volviendo a todo lo que pasó, yo, Catalina, había confiado plenamente en él. Nuestra relación parecía perfecta. Yo era la esposa dedicada, la compañera que siempre estaba allí en las buenas y en las malas. Y el bueno, él era el hombre en quien creía que era mi refugio seguro. Las promesas que me hizo. Los compromisos que asumimos juntos estaban todos siendo quebrantados. Y lo peor de todo, él no tuvo el valor de decirme la verdad. Prefirió esconderme lo que estaba pasando, a espaldas, detrás de palabras dulces y excusas vacías. Era un viernes como cualquier otro. Estaba en casa, relajándome, después de un largo día de trabajo. Mientras él, como siempre, estaba en una reunión importante. Su jefa, claro, necesitaba su atención fuera del horario laboral. Él siempre justificaba que ella era una mujer muy exigente. Al principio, yo creía. Pero algo era diferente ese día. Tenía esa sensación en lo más profundo de mi pecho. Algo me decía que no era solo trabajo. No era solo la jefa con la que él estaba lidiando. Estaba involucrándose con ella de una manera que nunca imaginé. Su celular olvidado sobre la mesa. Estaba allí, a la vista, y algo me dijo que lo mirara. No me enorgullezco de esto, pero fui débil, curiosa. Era como si una fuerza invisible me impulsara a abrir esa puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. Sabía que, al hacerlo, estaría arrojando fuera la confianza que aún quedaba. Pero la verdad es que, ya lo sabía. Solo necesitaba la confirmación. Y cuando vi esos mensajes, el mundo se detuvo. Las palabras estaban escritas de una manera tan simple, pero cortaron mi alma. Te espero en el hotel. No me hagas esperar de nuevo, era un mensaje de ella, su jefa. Casi no podía respirar, en ese momento. Lo entendí todo. Las reuniones de trabajo no eran más que excusas. Él estaba con ella en cada momento que me decía que estaba ocupado. Me estaba traicionando con la mujer en quien más confiaba. Y lo peor de todo, ella también era mi jefa. Estaba en mi vida, en mi trabajo. Y nunca me di cuenta. Nunca imaginé que tendría el valor de involucrarse con él, mucho menos después de todo lo que me decía sobre lealtad y ética profesional. Pero al ver esos mensajes, entendí lo fácil que es para las personas que se dicen amigas destruir todo lo que has construido. Como si nada valiera la pena. Como si la confianza fuera algo desechable. Pero el dolor no me dominó. No me derrumbé. No lloré. En lugar de eso, algo dentro de mí despertó. Sentí que la rabia crecía dentro de mí y con ella la necesidad de dar la respuesta que él nunca esperó. Él nunca imaginó que lo descubriría. Y más aún, nunca imaginó que tomaría las riendas de la situación de una manera tan definitiva ahora.
Lo que ocurrió después de esto es algo que necesitas escuchar. Mi venganza no fue algo común. No fue algo impulsivo. Fue cuidadosamente planeado. Y entenderás cómo la verdad sale a la luz de maneras que nunca podrías imaginar. Después de aquella revelación, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era la misma mujer que lloraba en silencio, la que se conformaba con las promesas vacías. Ahora me sentía más fuerte que nunca. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero algo dentro de mí me decía que este era el único camino. Era el momento de tomar el control. De no dejar que él o ella siguieran destruyéndome en las sombras. Mi venganza no solo sería la respuesta, sino también el inicio de una nueva versión de mí misma. Una mujer que nunca volvería a ser la misma. Estaba lista para lo que viniera. Cuando pienso en ese momento, cuando todo comenzó a cambiar, la primera sensación que viene a mi mente no es solo el dolor o la rabia, es el vacío. Ese inmenso vacío que invadió mi corazón en cuanto vi esos mensajes en su celular. Era como si la vida que conocía se hubiera desmoronado y todo lo que quedaba era un agujero negro tragándose cada pedazo de la confianza que había depositado en él antes de todo esto. Nuestra vida era tranquila, teníamos nuestras rutinas, nuestros sueños y proyectos en común. Yo creía, con todo mi ser, que él era el hombre con el que envejecería, el hombre que realmente me amaba. Él era mi prioridad. Mi mundo. Siempre di lo mejor de mí. Fui la esposa que él siempre pidió, atenta, comprensiva y, muchas veces, paciente. No me importaban las horas que él pasaba en el trabajo, ni los viajes de última hora que tenía que hacer. Creía en sus explicaciones, con cada excusa, con cada palabra dulce. Me convencía de que todo estaba bien. Nuestro matrimonio tenía fallos, claro. ¿Quién no los tiene? Pero siempre pensaba que podríamos superarlos. Me dediqué tanto a esa relación que no quería ver las señales de que algo no iba bien. Lo veía llegar tarde a casa, cansado, siempre diciendo que el trabajo estaba siendo exigente, que su jefa lo estaba presionando demasiado. Y yo, con todo mi amor y paciencia, le decía, está bien. Querido, lo entiendo, confiaba en él. Y ese fue mi error. El error de creer en alguien que no era digno de mi confianza. Cuando vi los mensajes, no fue solo la sensación de ser engañada lo que me golpeó. Me di cuenta de que él ya me había traicionado emocionalmente mucho antes de que la traición física sucediera. Estaba tan involucrado con ella, que yo ya no significaba nada. Lo peor de todo fue darme cuenta de que no tuvo el valor de ser honesto conmigo. Prefirió engañarme hasta el final, y la mujer con la que él eligió estar no era cualquier amante, era su jefa. La mujer que siempre lo elogiaba, que siempre lo trataba con una consideración que yo nunca recibí. Ella sabía lo que yo no sabía. Ella sabía todo, mientras yo estaba allí, ignorante, creyendo que todo estaba bien. El impacto de ese descubrimiento fue devastador. Pero lo que me hizo sentirme aún más humillada fue ver cómo él me trataba. Aún pensaba que podía engañarme, que podía regresar a casa y fingir que nada estaba pasando. Intentaba tocarme, abrazarme, hacerme creer que todo estaba normal. Pero con cada gesto, con cada palabra, sentía más asco hacia él. Me estaba destruyendo poco a poco, y lo sabía, pero algo dentro de mí no quería aceptarlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. No solo escuchar las mentiras que él me contaba. La primera noche en que tomé la decisión de actuar fue un lunes. Ya estaba cansada de vivir en la mentira. Así que cuando él salió para otra reunión de trabajo, supe que esa era mi oportunidad. No sabía cómo. Pero sabía que tenía que hacer algo. Él nunca imaginó que yo sabría. Creía que yo sería solo la esposa que se quedaría en casa, esperando por él, sin cuestionar nada. Sabía que él solía ir al restaurante La Cava de Santa María con ella. Era el lugar donde siempre decía que pasaba horas discutiendo negocios, siempre justificando por qué pasaba tanto tiempo fuera de casa. Nunca me llevó allí. Nunca me la presentó. Pero ahora lo sabía. Sabía que ese era el lugar donde se sentía cómodo para ser quien realmente era, sin la necesidad de esconder nada de mí. Tomé la llave de su coche y fui al restaurante. Mi mente estaba en caos, pero mi cuerpo estaba calmado. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegué, el restaurante estaba lleno, pero logré encontrar una mesa discreta junto a la ventana, desde donde podía verlo sin ser vista. Pedí una copa de vino, me forcé a relajarme y entonces los vi. Ahí estaban, sentados, conversando de forma íntima, riendo de algo que yo jamás sabría. Él parecía tan a gusto con ella. Más cómodo de lo que jamás fue conmigo. Era como si hubiera encontrado un refugio, alguien con quien pudiera ser realmente él mismo, sin el peso de un matrimonio. ¿Y ella? Ella estaba tan cerca de él, tocando su brazo de una manera que me rompió por dentro. Sonreía con la misma confianza que él tenía en sus palabras.
con la misma intimidad que una pareja tiene cuando comparte secretos y risas. Los observaba con el corazón destrozado. La sensación de ser traicionada no solo llega con el acto en sí, llega con la visión del otro, del lado que nunca pensaste que existía. Y allí, en ese restaurante, vi la verdad, él estaba con ella no solo físicamente, sino emocionalmente. Se entregó a ella de una manera que nunca se entregó a mí, y eso me destruyó. Pero también me fortaleció, allí, en ese momento. Me di cuenta de que ya no era la esposa engañada, ya no era la mujer débil que creía en las mentiras. Me convertí en algo más, algo que él no esperaba. Fui al baño, respiré profundo y miré mi reflejo en el espejo. No quería más llorar, no quería más sentir dolor, solo quería actuar. Tenía un plan y él no lo sabía. No sabía que yo estaba más fuerte que nunca, la venganza sería mía. Y él pagaría por todo lo que hizo. Nunca imaginó que yo, ya lo sabía. Y cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. Cuando salí del baño, lo que vi me dejó sin aliento. Ellos estaban saliendo del restaurante juntos, riendo como si el mundo fuera perfecto para ellos. Pero mi mundo estaba a punto de cambiar. Él pensaba que su vida seguiría como antes. Pensaba que yo me quedaría allí en silencio, aceptando el dolor. Él no sabía que yo ya estaba planeando mi siguiente movimiento. En ese momento, mientras los observaba alejarse, sentí como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Sabía que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Ya no, era la mujer que esperaba en casa, impotente. Ahora era una mujer con un propósito claro, y con cada paso que daban, mi plan tomaba forma. Ellos pensaban que todo había quedado oculto. Pero no sabían que yo estaba más cerca de lo que imaginaban. Algo dentro de mí se había encendido, y ahora nada podría detenerme. Mi venganza no solo sería una respuesta, sino un giro definitivo que cambiaría todo para siempre. La noche estaba fría, pero la atmósfera en el evento era de pura opulencia. Las luces doradas colgaban del techo, reflejándose en esos enormes candelabros que parecían casi mágicos, creando una sensación de grandeza. Estaba allí, en medio de un mar de sonrisas falsas y conversaciones vacías, rodeada de personas que probablemente ni sabían la verdadera historia detrás de ese evento. El salón estaba lleno. Una mezcla de risas y risas nerviosas con los ecos de las copas de cristal, brindando y los suaves sonidos de una orquesta tocando de fondo. El ambiente era glamoroso, sofisticado, y me sentí tan fuera de lugar, como si fuera una sombra en este mundo lleno de brillo y pretensión. Pero sabía que esa noche no era sobre glamour, era sobre algo mucho más significativo, algo que solo yo sabía. Yo era la verdadera protagonista de esa noche. Él estaba allí, sonriendo y riendo junto a ella, con la mirada llena de adoración hacia la mujer con la que se entregó. La jefa, la amante, los vi llegar tomados de la mano como si fuera algo normal. Como si el mundo ya no tuviera más importancia para él. Ellos eran el centro de atención. Él parecía tan cómodo con ella. Podía sentir la química entre ellos y eso me hizo tragar saliva. Ellos estaban ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Pero en ese momento, lo que vi ya no era el hombre que amaba. Ya no era el hombre con quien compartí mi vida. Era un extraño, alguien que apenas reconocía. Él parecía tan a gusto con ella, tan natural, como si ella fuera el centro de su mundo. Lo vi mirarla de una manera en la que nunca me miró a mí. Cada gesto, cada sonrisa. Era como un cuchillo en mi corazón. Pero eso ya no era algo que podía controlar. Lo que estaba pasando allí no solo era una traición, era la exposición de todo lo que él realmente pensaba de mí. Me veía como débil, como la esposa que nunca cuestionaba nada. Pero estaba tan equivocado, sentí un nudo en el pecho, una sensación de calor creciente. No era rabia aún, sino algo mucho más poderoso, decisión. Era el momento de confrontarlos. Y yo estaba lista para eso. Ya no era débil. Ya no estaba buscando respuestas. Sabía que él sabía todo, y lo único que no sabía era que yo también sabía todo. Caminé por el salón. Mi vestido largo y negro, bailando con el viento que entraba por la puerta. Miré a mi alrededor y vi tantas caras que ni siquiera conocía. Pero todas parecían tan felices, tan ajenas a mi dolor, tan ajenas a lo que yo estaba a punto de hacer. Cada paso que daba hacía que mi confianza creciera. Yo tenía el control. Y él no tenía ni idea de que su noche estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Cuando me vio, algo en sus ojos se rompió. Vi un segundo de confusión y malestar. No esperaba verme allí, sabía que me había ido antes, sabía que la esposa traicionada no tendría el coraje de aparecer. Pero yo estaba allí, con la cabeza en alto y una postura firme. Nunca imaginó que estaba jugando un juego mucho más peligroso de lo que podía concebir. Intentó venir hacia mí, pero antes de que pudiera dar un paso, lo interrumpí. Lo miré con una sonrisa controlada. Sentía la rabia dentro de mí.
Pero no era el momento de mostrar debilidad. Era el momento de mostrar la fuerza que nunca supe que tenía Catalina. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo, con la voz tensa, pero tratando de sonar casual. Realmente pensaba que iba a ceder a esa conversación. Lo miré directamente a los ojos, y lo que vi en sus ojos fue lo que siempre quise ver. Miedo. Solo estoy observando. Querido, no te preocupes. Mi voz era firme, pero tenía un tono de desdén. Parecía que estaba tratando de controlar la situación, pero el simple hecho de ver a su amante a su lado, con una sonrisa nerviosa, me dio aún más fuerza. Estaba a la vista, y esa noche sería el momento en que se daría cuenta de todo lo que había hecho. Seguí observando, viéndolos a los dos, ahora incómodos, tratando de mantener la compostura. Él intentaba hacer que ella se sintiera cómoda, mientras yo, desde lejos, veía los pequeños cambios en sus gestos. Estaba intentando esconder algo. Sabía que, en el fondo, había perdido el control de la situación. Yo ya estaba al mando. Aproveché ese momento, miré hacia ella, la mujer que robó a mi marido, le di un paso al frente. Él me miró de nuevo, claramente nervioso. Sabía que lo que haría a continuación cambiaría todo realmente. ¿Crees que me engañas así? ¿Realmente crees que no vi lo que estaba pasando? ¿Lo que hiciste con nuestro matrimonio?, le dije, ahora con la voz más alta. Ya no necesitaba esconderme. Él me había engañado y ahora era mi turno de mostrarle al quien tenía el verdadero poder. Catalina, por favor, hablemos en otro lugar donde nadie nos vea. Intentó suavizar la situación, tratando de llevarme a un rincón más discreto, pero yo no me moví. Lo miré como si fuera el hombre más débil del mundo y no pude esconder más el dolor que sentía. Pero, al mismo tiempo, había una satisfacción creciente. No quiero más conversaciones, querido. Ya no soy la mujer que engañaste. Estás en buena compañía. Ahora, te voy a mostrar lo que pasa cuando me traicionas. Y no será con palabras. Será con acciones. Me giré hacia la amante y con una sonrisa fría le dije, ¿de verdad crees que él vale la pena? Nunca será el hombre que tú crees que es. Yo era todo para él hasta que tú apareciste y ahora, mira lo que has conseguido. Espero que él tenga lo que necesitas. Porque lo que él tiene de bueno es muy poco comparado con todo lo que yo le di. Me alejé, dejándolos allí. Sabía que él estaba en shock, atónito. No sabía qué hacer y en ese momento tenía el control total de la situación después de esa confrontación. Algo dentro de mí se liberó por completo. Ya no estaba preocupada por lo que él pensaba de mí, ya no me importaba lo que ellos pudieran hacer. El poder estaba en mis manos y, por primera vez, sentí que tomaba el control de mi vida. Ya no era la víctima de su engaño, sino la mujer que había decidido hacerle pagar por todo lo que había hecho. Lo que había empezado como dolor ahora se convertía en una determinación implacable. Él jamás se imaginaría lo que le esperaba, y cuando lo descubriera, ya sería demasiado tarde. La noche del evento, cuando todo comenzó a tomar forma, fue solo un momento para preparar el terreno. Pero lo que siguió en los días posteriores fue aún más pesado. Tenía que mantener la calma, tener control total de la situación. Él estaba hundiéndose cada vez más, intentando borrar las huellas, tratando de cubrir los errores cometidos, y yo observaba todo como una espectadora que ya conocía el desenlace. Pero para él, todavía existía la ilusión de que podría revertir la situación. Estaba equivocado. Todo lo que hacía para defenderse era solo una pieza más en mi juego. Ya tenía la victoria en mis manos. Y no había manera de que pudiera escapar. Sabía que él comenzaba a desesperarse, pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Pensaba que podría controlar la narrativa, que aún tenía una oportunidad de salvar su trabajo, de redimirse. Pero empezaba a darse cuenta de que sus opciones se estaban agotando. No necesité hacer mucho para que él lo comprendiera. Lo que más temía estaba convirtiéndose en una realidad. Me había subestimado y ahora pagaría el precio. Sabía, con absoluta certeza, que lo que más quería, más que cualquier disculpa o pedido de perdón, era no perder el control de su vida profesional. Temía ser expuesto, temía perder lo que había construido durante años. Pero más que eso, temía ser humillado, temía ser mostrado al mundo como el hombre falto que realmente era. Pero yo estaba en control ahora. En los días posteriores al evento, él intentó todo para convencerme de hablar, para resolver las cosas de manera pacífica, como si lo que había pasado fuera algo trivial, algo que podría ser olvidado. Me buscaba insistentemente, tratando de hacerse la víctima. Quería ver en mí a la mujer que conocía, a la esposa dispuesta a perdonar una vez más, a la esposa que podía manipular. Nunca entendió que ya no era esa mujer. No quería sus disculpas. No quería sus palabras vacías. Quería verlo pagar. Pero lo que no comprendió es que sabía que, si iba a hacer algo, tendría que ser de manera inteligente. La venganza no debía ser inmediata ni reactiva.
No quería que se arrepintiera en un momento de ira, solo para reconstruirse después. Quería que sintiera el peso del error a lo largo del tiempo. Que se sintiera completamente impotente. Y eso era lo que iba a hacer. Recuerdo la mañana en que comenzaron a aparecer las primeras consecuencias. Sabía que las denuncias que hice sobre sus transacciones dudosas ya habían comenzado a llegar a las personas adecuadas. Las investigaciones empezaron. Él se enteró pronto, después del primer día de auditoría interna en la empresa. Y su rostro cuando me llamó para decirme que estaba en un gran apuro fue la primera señal de que realmente entendió la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero no solo la empresa estaba en juego. La verdadera humillación que temía estaba a punto de llegar. Aún pensaba que podía limpiar su imagen, pero lo que no sabía era que ya estaba siendo expuesto. Lo observé, silenciosa, mientras el pánico comenzaba a crecer en él. Empezaba a buscar respuestas. Tratando de borrar todas las pruebas, llamando a abogados, hablando con amigos influyentes, todo para salvar su reputación, su posición. Pero cuanto más intentaba justificarse, más se hundía. Fue convocado a una reunión de emergencia en la empresa. Sabía que lo peor estaba por venir, y cuando llegó el día de la reunión, la verdad no podría haber sido más cruel. Lo que él no sabía es que la mujer por la que cambió todo, su esposa, su vida, su confianza, ahora estaba al frente de un juego que no podría ganar ella. La amante tampoco estaba preparada para lo que estaba sucediendo. Se mostraba más nerviosa cada día. Nunca imaginó que la fachada que había construido tan cuidadosamente podría derrumbarse en un instante. Sabía que, al igual que él, estaba siendo observada y que ahora ella sería responsabilizada de la misma manera. Vi su reacción cuando se enteró de la denuncia. Vi el miedo estampado en su rostro. Ella trataba de mantenerse firme, de mantener su postura de jefa, pero era claro que las cosas estaban fuera de control para ella también. Ya no era la mujer poderosa que pensaba ser. En ese momento, me di cuenta de que ya no tenía más control de la situación. Y eso me dio una sensación aún mayor de poder. Trataba de esconderlo. Pero la inseguridad que empezaba a mostrar era visible cada vez que me veía en los pasillos. Su mirada se desviaba rápidamente, trataba de evitar cualquier confrontación. Pero yo sabía lo que pasaba por su mente. Sabía que yo estaba detrás de todo esto, que todo lo que ella estaba perdiendo ahora su trabajo, su prestigio, su posición de poder, era fruto de su propia traición. El miedo de ser expuesta era visible en ella y eso era música para mis oídos. Finalmente, ella estaba empezando a darse cuenta de que el castigo llegaría. No sería solo él quien sufriría. Sabía que la humillación que él estaba a punto de sufrir sería algo que nunca olvidaría. Y, al mismo tiempo, observaba la escena con una sonrisa escondida. No podía demostrar que tenía el control, pero por dentro sabía lo mucho que finalmente estaba al mando cuando me buscó. Por última vez, estaba preparada para dar el golpe final. Entró en mi casa, con una postura tensa, como si fuera a hacer una gran súplica. Pero estaba lejos de ser la víctima. Ya no lo vi más como el hombre que alguna vez amé. Y eso quedó claro para él en mis palabras. Sé que estás asustado, pero sabías lo que estabas haciendo. No esperes que perdone a alguien como tú. Te fuiste demasiado lejos. Le dije, sin dudar. Lo vi encogerse, tratando de mantenerse firme. Pero las palabras le cortaron profundamente. Ya no estaba en control. Lo dejé salir de mi casa por última vez, sin palabras, sin disculpas. Finalmente entendió que todo lo que tenía, todo lo que creía que era inquebrantable, se había roto. Perdió todo, la amante, la carrera, el respeto que tenía en su profesión. Pensó que podría jugar con las personas y salir ileso. Pero al final, lo que perdió fue mucho más de lo que podría haberle quitado yo con palabras o gritos. Perdió la confianza de todos y su propia dignidad. Después de que todo se calmó, me di cuenta de algo profundo. Lo que realmente había ganado no era solo la venganza, sino mi propia paz interior. No solo me había liberado de la mentira que viví durante tanto tiempo, sino que también había aprendido a tomar las riendas de mi vida. Él pensó que perdería, que sería solo una mujer rota por la traición. Pero no solo sobreviví, sino que me reinventé. Ahora, ya no soy la mujer que una vez estuvo a su merced. Soy alguien más fuerte. Alguien que se recuperó. Y ahora sé que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir adelante y reclamar lo que me pertenece, mi vida y mi dignidad. El silencio después de la tormenta fue abrumador. Lo que antes parecía un torbellino de emociones, un juego de manipulación y venganza, ahora se estaba disipando. Lo que había hecho dejó una marca profunda, no solo en la vida de mi ex marido y su amante, sino también en la mía. Sabía que mi venganza estaba completa, pero, al mismo tiempo, sentía que algo más estaba sucediendo dentro de mí. Era como si, en el fondo, todo lo que había hecho no solo hubiera cambiado sus vidas, también cambió la mía.
Me miraba en el espejo y ya no veía a la mujer que fui hace meses. Ya no era más la esposa traicionada. La mujer que lloraba sola en su habitación. Ahora era alguien que había tomado el control de su propia vida. Alguien que había dado la vuelta por completo de una manera que nadie esperaba. Estaba en paz, pero no de la manera que imaginé. Ese silencio, sin embargo, no era vacío. Era el sonido de la transformación. Él, mi exmarido, estaba destrozado y la amante, su jefa, también había perdido la confianza que antes irradiaba. Ahora estaban expuestos, las máscaras que usaron durante los meses cayeron y todos vieron lo que realmente eran. Él había perdido todo, su carrera, su honor, su imagen. Sabía que lo único que quedaba era la vergüenza. Ya no tenía espacio para mentir, ya no tenía nadie que creyera en las palabras que salían de su boca. Lo que más me impresionaba, sin embargo, no era ver lo que él había perdido, sino ver cómo él. Finalmente, parecía entender el dolor que me causó. No era un arrepentimiento genuino, estaba en pánico, tratando de aferrarse a cualquier precio, pero, por dentro, él sabía. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente y eso me daba una satisfacción amarga, pero completa, pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La venganza. Que antes parecía ser la clave para mi curación, ahora ya no me traía la misma satisfacción. Ya no sentía rabia, ni el placer de verlo desesperarse. Lo miraba y, en el fondo, ya no sentía nada. Lo que había hecho estaba hecho. Él pagó. Y ella también pagó. Ambos estaban ahora sin lo que yo les había robado. La confianza y la estabilidad que pensaban que tenían. Pero había algo dentro de mí que comenzaba a cuestionarse, ¿valió la pena? Me di cuenta de que, en el fondo, la venganza nunca había sido sobre él. La venganza fue sobre mí, sobre demostrarme a mí misma que no era débil. Que no sería la mujer que pasaría su vida lamentándose por lo que sucedió. Pero también me di cuenta de algo más profundo. La venganza nunca trae paz. Trae una sensación temporal de satisfacción, pero luego te encuentras solo con tus propios sentimientos, con la duda de que, en el fondo, lo que realmente querías era un cierre. Una oportunidad de seguir adelante. Ya no necesitaba más venganza. Necesitaba paz. Y, para encontrar esa paz, tendría que dejar el pasado atrás. Él intentó buscarme varias veces. Intentó convencerme de que todo lo que hizo fue un error. Que todavía me amaba, que estaba arrepentido de sus acciones. Lo escuché, pero no sentí más nada. Sus palabras eran vacías, al igual que nuestra relación había quedado vacía. Él se estaba hundiendo en un mar de disculpas, tratando de arrastrarme de vuelta a su vida. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Ya no tenía nada que ofrecerme. La amante, por su parte, fue despedida. La empresa no pudo mantenerla después de que las transacciones fraudulentas fueron expuestas. Perdió su prestigio y su posición. Pero, a diferencia de él, ella no parecía sentir el mismo dolor. Había sido un personaje importante en mi venganza. Pero, en el fondo, su vida continuaba. Se alejó e intentó reconstruir su carrera, pero lo que le pasó a ella ya no me importaba. Ya había ganado yo. Sin embargo, ya no necesitaba esa victoria. Había aprendido algo mucho más valioso. Aprendí a ser dueña de mi propia vida, a no depender de la validación de nadie. Aprendí que la verdadera fuerza no está en hacer que los demás sufran, sino en ser capaz de seguir adelante y encontrar la paz dentro de uno mismo. La venganza que busqué, que planeé con tanta intensidad, me llevó a un camino de reflexión. Me di cuenta de que, por más fuerte e intensa que fuera el deseo de venganza, no sanaba el dolor. No borraba el sufrimiento que él me causó. Solo el tiempo y la autocuración podrían hacer eso. Ya le había mostrado lo que perdió, ahora necesitaba cuidarme a mí misma. Lo que aprendí y lo que quiero que tú también tomes de esta historia es que el dolor es un gran maestro. A veces necesitamos sentir el dolor de la traición para aprender a valorarnos, para entender que nuestra felicidad no depende de otra persona. Necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos, a reconectarnos con nuestra propia fuerza interior. La venganza, aunque dulce en el momento, nunca será la respuesta definitiva. El perdón y el cierre, incluso sin disculpas, son lo que realmente nos libera. Ahora, mirando hacia atrás, veo a la mujer que era y a la mujer en la que me convertí. Y puedo decir con total certeza que finalmente estoy en paz. La venganza puede haberme dado una sensación de poder, pero fue el autoconocimiento. La capacidad de seguir adelante y de dejar el pasado donde pertenece. Lo que me dio la verdadera libertad hoy. Mientras paso por los pasillos de mi vida con la cabeza erguida, siento una paz que nunca imaginé que experimentaría. Mi corazón, antes lleno de dolor, ahora está tranquilo. Aprendí que lo más importante es no perderse a uno mismo en la oscuridad de la venganza. A veces, el mayor triunfo es simplemente seguir adelante, ser la persona que siempre quise ser, sin depender de la validación de nadie. Estoy más fuerte, más libre y por primera vez en mucho tiempo, feliz.